quinta sesión de esta serie que hemos llamado La Gracia, la fe que activa la gracia. Amén. Y hemos hablado acerca de Abel. ¿Qué significa Abel? ¿Cuál es la simbología que representa Abel? Estoy en Hebreos capítulo 11 y estamos compartiendo desde los versos 4 hasta el verso 12. Abel, ¿alguien recuerda? Adoración. Gloria al Señor, adoración. Adoración. Abel fue un adorador por excelencia. Él trajo su sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y el Señor lo reconoció, y dice la Biblia que Dios vio la ofrenda de Abel y se agradó. Luego hablamos de Enoc. ¿Alguien recuerda qué representa a Enoc? ¿Cuál es la simbología, la tipología de Enoc en esta comunión? Comunión es indispensable, que tengamos una vida de intimidad con nuestro Señor. No solamente se trata de adorar, se trata de conocerlo, de caminar con Él, de aprender a escuchar su voz, de aprender a someternos a su voluntad, dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Caminó Enoc con Dios y fue traspuesto. Dios no lo permitió ver la muerte. La iglesia es un tipo de Enoc, porque la iglesia será raptada, llevada en los cielos. Es parte de nuestra doctrina la creencia de que en algún momento de la historia humana el Hijo de Dios retornará por su iglesia, llegará hasta las nubes, y desde las nubes sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hubiésemos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un parpadeo. Parpadeo, por favor, en la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ahí ya se fue. En un abrir y cerrar, no ve echando para decir, ay Dios, Señor, ya te fuiste. Ay, perdón, fe. Ay, cuando vas por la fe ya se acabó el chance. En un abrir y cerrar de ojos, tus deudas desaparecerán. Es verdad. Va a desaparecer tu dolor de hueso. Va a desaparecer la angustia. No va a haber más lágrimas. Así Jesús nos va a llevar. Hay que estar listo entonces, porque no también representa a la iglesia que está preparada, la iglesia que está percibida, la iglesia que está lista para ser llevada por el Señor. Gloria a Dios. Me voy emocionando antes de tiempo. No estamos ni en la introducción, estamos en el repaso. Y luego entonces nos topamos con el verso 7. ¿Y qué tal si va con su Biblia junto conmigo al capítulo 11 del libro de Hebreos, el cual está la fe y los efectos de la gracia, al cual conocemos como el capítulo de la fe? Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Esta es la serie que hemos denominado La fe y los efectos de la gracia. ¿Cuántos saben que la fe nos reviste porque nos acercamos por fe? Perdón, la gracia nos reviste porque nos acercamos por fe. Sin fe nadie agrada al Señor. Hebreos 11:6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Y es nuestro deseo que usted sepa y crea. Diga conmigo, no se trata solo de saber, hay que creer. Es necesario que usted sepa y crea que su fe le da acceso a todas las bendiciones de Dios. Es decir, el que tiene acceso al trono tiene acceso a las bendiciones que proceden del trono. El trono se llama gracia, pero a ese trono de gracia se entra por la fe. Hay un camino abierto para ese trono de gracia, y ese trono de gracia fue abierto, ese camino, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos dice un camino nuevo y vivo. Jesús abrió ese camino para que tú y yo pasásemos. Entonces, ¿usted cree? La sangre lo activa, lo habilita. La sangre es, alguna vez usted ha estado en ese tipo de trabajo que si usted no tiene una cosita y usted no pasa. El día que usted lo despide, usted está y la puerta no se abre. Gracias a Dios que acá no nos despide. le mandan ahí una retención, pero ya cuando usted ya arregla, pase, la sangre es la que abre esa puerta. Pero usted tiene que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Por eso estamos hablando de estos tres hombres, y primero Dios, hablaremos también de uno más. Abel, Enoc, Noé, adoración, comunión, y luego estamos ahora viendo la vida de Noé. Y la Biblia dice así, ¿lo tienen? Hebreos 11, capítulo 11, versículos del 4 al 12. Cuando lo tengan me dicen amén. Yo creo que ya lo deben de tener. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice así, por la fe entendemos, me fui desde el verso 1 y me van a disculpar, entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 4, hoy sí. Dice lo siguiente, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Sigue diciendo, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, diga conmigo Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredero, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el verso 10. Esta es palabra del Señor. ¿Cuántos creen lo que la palabra de Dios dice? Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él es eterno. Él es soberano. Y Él tiene hoy para ti una palabra. Dígale que está a su lado, prepárate para recibir una palabra de Dios. Aleluya. Bien, cuando estamos hablando de hombres que literalmente han cambiado sus generaciones, en algunos casos han traído una revelación que ha perdurado desde el principio de los tiempos, como es el caso de Abel. Abel demostró que el principio aceptado por Dios, no desde la institución del tabernáculo o de los levitas en el desierto, sino antes de que la cosa comenzase a funcionar. Cuando solamente era un puñado, una sola familia sobre la faz de la tierra, Abel demostró que la vía para acercarse a Dios era la sangre, el sacrificio. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y solamente a través de la sangre derramada es que podemos literalmente acercarnos a Dios. Al mismo tiempo, cuando leemos la vida de Enoc, nos tendemos a sorprender y decir, ¿cómo fue que pasó eso? ¿Por qué Dios se lo llevó? Dios no se lo llevó a Enoc por haber hecho muchas buenas obras. De hecho, su experiencia con Dios estaba marcada por su dependencia de Dios. Enoc no podía decirle a Dios, yo soy mejor que los demás. Enoc simplemente decía, Señor, yo te prefiero más que a todos. Por eso tanto quebrantamiento con ese canto. Yo creo que el deseo del corazón de todo creyente debe ser, yo te prefiero a más que cualquier cosa de este mundo. Te escojo a ti, Señor. Y esa pasión por Dios llevó a que Enoc decidiera caminar con Él de una forma íntima. Tanto así que Dios dijo, mejor me lo llevo. Ahora no creo que vaya a volver a ver otro episodio de Enoc, porque hoy tenemos algo que Enoc no tuvo. Enoc no tuvo la sangre de Jesucristo para limpiarlo. Enoc tampoco tuvo la llenura del Espíritu Santo como tú la tienes. Así que estás aquí para caminar con Él hasta cuando Él diga. Dígame amén. Y Él va a cumplir su propósito en tu vida.
Y quiero empezar diciéndoles que el verso 7 nos habla entonces de un tercer personaje. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gracias, pastor. Lo primero que quiero decirle acerca de Noé es que cuando Lamec ve el nacimiento de su primogénito Noé, y quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 5, por favor. Génesis capítulo 5. Todos estos tres son del libro de Génesis: Enoc, Abel y Noé. Y el papá de Noé fue Lamec. Y Lamec, un descendiente de Set, es decir, de la línea directa de el sustituto. Cuando Caín muere, cuando Abel muere, Caín es apartado y deja de ser considerado como la ruta por la cual Dios va a establecer o va a confirmar su pacto. Diga conmigo: Dios es Dios de pactos. Algunos de nosotros pensamos que Dios se le olvida lo que Él promete. Algunos de nosotros creemos que Dios no cumple lo que va a decir. Algunos de nosotros decimos: se está demorando. Pero Dios tiene sus tiempos. Diga conmigo: Dios tiene sus tiempos. Y le había dicho a Eva que iban a venir dolores a su vida. Le había dicho a Adán que iba a venir el sudor y lágrimas a su vida. Y le había dicho a la serpiente: a ti te van a aplastar la cabeza. Y esa promesa estaba directamente entrelazada con la bendición. Diga conmigo: la bendición. Dios, todo lo que todo lo que Dios bendice lo multiplica. Vamos de nuevo, iglesia. Todo lo que Dios bendice lo multiplica. ¿Por qué yo hago que usted repita las cosas? Porque eso se le graba en el corazón. Amén. Estamos hablando palabra de Dios. La Biblia dice que Dios bendijo a Adán y a Eva y le dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Amén. En esa bendición había un deseo divino, porque cuando Dios bendice lo hace con un propósito. La gente que haya bendición de Dios, material, económica, de conocimiento, de sabiduría, de vida de fe, de dones, que haya bendición de Dios y no haya propósito, tenga cuidado. Cada vez que usted ve: Dios me está bendiciendo, Dios me está dando una palabra, porque bendición no solo es plata, ¿cierto? Dios me está dando esta pregunta: Señor, ¿esto para qué es? ¿Es para mí? ¿Es para alguien? Vamos, usted no reciba nada de Dios sin preguntarle: Señor, ¿con quién comparto? Porque Dios siempre está listo para dar. Y cuando Él nota que usted está listo para dar un consejo, dar un ánimo, recibir una palabra en la iglesia: Señor, esto es para alguien también. Y usted se mueva: Señor, abre los espacios para que usted pueda ministrar a otros, para que usted pueda compartir con otros. Dios siempre está listo para dar. Entienda entonces que la bendición ahí condicionaba la fructificación. Y al perder los hijos, ¿cómo se van a multiplicar? Entonces Eva y Adán tuvieron un nuevo hijo y le llamaron Set. Y Set significa sustituto. Este va a sustituir lo que hemos perdido. Y Dios estaba diciéndoles a Adán y a Eva a través de Set: lo que voy a hacer no lo paran nadie. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Voy a traer juicio sobre la serpiente que los engañó. Adán, ¿está entendiendo que Adán y Eva sí tenían una esperanza? Sí tenían en su corazón una esperanza, y transfirieron esa esperanza a sus generaciones. Le dijeron a Set: hijo, tú eres el sustituto. Todo parecía acabado cuando tu hermano Abel murió y tu hermano Caín desapareció. Pero tú eres el sustituto. Ama al Señor, acércate a Él a través del sacrificio, créele, Él es el creador de todo esto. Tu padre y yo vi. ¿Alguien está entendiendo cómo funciona? Eso pasó en la casa, en un altar familiar, no sé cómo era el asunto, pero ahí se reunían, y Adán transfería ese conocimiento a Set, y Set a sus generaciones, hasta que llega Lamec. Y Lamec dice: estamos esperando, pero esto está de mal en peor. ¿Alguna vez usted ha visto que las cosas como que van más para mal que para bien? Y no estoy hablando de su casa y de su vida, sino del mundo. Uno dice: pero esto está de qué.
cada vez más locura. Cualquier día la gente va a salir por ahí sin ropa. ¿Qué es esto? Cada vez más locura en las redes sociales. Un hombre abofeteando a una mujer, una cosa terrible. La Biblia lo describe así: amadores de sí mismos, implacables, aborrecedores de los padres, sin afecto natural. Y ese es el tipo de hombre que está plagando la tierra, sin afecto natural. Hombres que pasan en la televisión decapitaciones como si fuese la era medieval, oyéndonos todavía más atrás como si fuese tiempo de los vikingos. Una cosa terrible. Hemos hecho un retroceso y nos queremos alardear de el avance y la tecnología, cuando el corazón es lo que Dios está buscando y cada día se deteriora a causa del pecado. Escúcheme bien, nunca ha habido más abortos, más sangre derramada. Usted dice: hoy qué guerra más terrible en la Biblia. Dios, hoy es lo terrible. Y voy a orar para que Dios me lo confirme, pero tengo un ardor en mi corazón de hablar del fin de los tiempos, porque creo que las trompetas están a punto de sonar, las puertas están más o menos, así van las manos ya para tocar la puerta. El Señor ya está listo para llevarnos. Y ahí aparece Noé. En medio de toda esa convulsión, de toda esa sociedad corrompida, en donde Lamec decía: Señor, ¿qué hacemos? Nace este bebé. Y Lamec dice: este es el que nos va a sacar de nuestro trabajo, de nuestra angustia. Este es el que nos va a dar descanso. Mire lo que dice el versículo 29 y 28. Vivió Lamec 182 años, engendró un hijo y llamó su nombre diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Bien, Noé significa descanso. Diga conmigo: descanso. Diga conmigo: tranquilidad. Aquí viene el asunto. Es lo que, tranquilidad seguro que sí, pero descanso es lo que menos pareciera haber tenido Noé. Noé crece en medio de esa sociedad turbulenta, pero como venía con la enseñanza, como venía con la formación de hay que acercarnos por medio de sacrificio. Noé sabía eso por enseñanza paternal. No había ahí tal cosa, al menos no nos parece, y no hay señal bíblica de ello, de que hubiese tal cosa como un sacerdocio. Entonces el sacerdote tendría que haber sido Lamec, el que enseñó a Noé: hijo, esto es así, ama a Dios, acércate a Él, ten temor de Él es el creador de todo. Y Noé entonces había guardado su corazón en medio de una sociedad que estaba decadente, pero aún así no hay hombre perfecto. Y la gracia alcanzó a Noé. Diga conmigo: la gracia siempre toca primero. La gracia alcanza a Noé y Noé responde a esa gracia. Después del capítulo 6 del libro de Génesis, que a mi parecer es tal vez los primeros versos de la Biblia, son tal vez los versos de la Biblia más tristes, Dios se arrepiente. Y alguien me preguntó: pero si Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, ¿por qué en Génesis 6 se arrepiente? Bien, si fuese que se arrepintió para destruirlos, hubiera destruido. Su arrepentimiento ahí es un dolor profundo de que el hombre, con todo y todo que él había extendido misericordia, no hubiese respondido. Pero aún en medio de tanta, imagínense que de todas las personas de Panamá, solamente usted sea la única persona que diga: yo quiero de ti, Señor. ¿Cómo sería la presión para su familia y su casa? ¿Usted siente que hay presión para vivir en santidad? Usted siente que es complicado. Usted prende la televisión. ¿Cuántos aquí prenden la televisión y se han encontrado con una persona en trapos ahí? ¿Cuántos aquí han prendido la televisión y lo primero que sale es: licor, cómpralo y tendrás un mejor carro? No, la mujer prende la televisión. Si tú te ves como esa muchachita que parece como un palito con ropa, o sea, si tú te ves así perfecta,
entonces era feliz. El bombardeo de las redes, de la información de cómo tú debes ser, cómo te debes vestir, qué es lo que te va a hacer feliz, qué es lo que te va a hacer feliz, constantemente. ¿Qué es lo que se vende? Se vende felicidad y se venden placeres, constantemente. Esto es lo que te va a hacer feliz, esto es lo que... ¡Ey! Esa es mentira. El único que puede dar gozo a tu corazón se llama Jesús. Amén. ¿Ha usted sentido que estar viendo televisión a veces se hace complicado al punto que dice mejor lo apago? Nosotros sí. Mi esposa y yo hemos tenido que decir, se apagó. La quería ver, no la vamos a ver. Un día nos paramos en el cine, ¿sí? Y entramos y fuimos y protestamos. ¿Cómo usted tienen esa película? No, mentira, no están así. Pero ¿cómo tienen esa película para niños? Y el Señor nos pidió disculpas, nos regaló boletos. Porque tenía una película que no, vámonos. Me lleva mi pollito. Es una cosa terrible. Y el panameño se va y no dice nada. El panameño tiene que exigir que las cosas sean correctas. Amén. Usted vaya y usted diga, usted no puede publicitar una película apta para menores con escenas que no son aptas para menores. Aquí traigo a la ley de censura y le meten una multa a este cine. No se preocupe, señor, perdónenos. Cámbiame eso ya, cámbiame, ahí veo. Comenzaron a hacer los cambios. Y tome los boletos para que vayan a ver otra. Y hoy no vamos a ver nada, pero nos llevamos los boletos. ¿Qué cosa es esa? Noé vivía en una sociedad complicada. Y escúcheme, entonces era una sociedad agitada. Esta es una sociedad agitada. Hubo un tiempo en donde mi esposa y yo, cuando estábamos empezandito en nuestro matrimonio, que yo dije, hay que trabajar duro. Y trabajaba, me iba a las 6 de la mañana al restaurante, y trabajaba hasta las 3 de la tarde, y de las 3 de la tarde salía media hora, de ahí mismo de Vía España, corría hasta Obarrio y me metía en un call center para ganar un poquito más de plata, y me metía del call center desde las 3:30 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y dije, oh Señor, lo puedo una semana, la primera semana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de Dios. Y salí ahí todo bueno, viene el cheque, vamos para cuando venga el cheque me lleno más de energía. Y hermanos, sinceramente me fui 6 meses así. Y llegaban los días en donde 6 de la mañana, yo miraba para el lado y Aline no estaba, o bueno, Aline estaba pero en otro lado, tan dormida que le dejaba una nota, dice, te amo. Y así era como hablábamos. ¿Viste mi nota? Sí, vi tu nota. ¿Qué decía? Te quiero mucho y que mire la comida y recoja no sé qué. Eso no es de Dios. Pero nuestra sociedad está afanada. Y cuando uno determina qué es lo que nos lleva a tanto afán, literalmente es querer tener un poquito más. No hay descanso, no hay tiempo para Dios. Y Dios había determinado esta cosa: 6 días trabajarás y el 7º día. Ese descanso, ¿qué significaba? Dedícalo para mí. Descansar no es tirarse en la cama y dormir, porque hay gente cuando está deprimida que duerme parejo, hermano, y usted lo levanta y no puede mover una pierna porque la depresión trae cansancio. Entonces descansar no es tirarse en la cama a dormir. Descansar no es irse de vacaciones a las Bahamas, porque cuando regresas de las Bahamas el mismo problema te dice, aquí estoy, no me he ido. Descansar no es inventarse un nuevo viaje en familia. Vamos, para que esta cosa se arregle, vamos a cambiar el ambiente. Yo sé que esos son métodos y que los terapeutas lo indican, pero descansar no tiene nada que ver con el sonido OM o por cruzar las piernitas y practicar yoga. El yoga es vaciar la mente, pero nada se vacía. Los demonios aprovechan los vacíos y ahí van a querer meter mentiras y pensamientos falsos. Descansar tiene que ver con estar en la presencia de Dios. Cuando a Noé le decían, hey descanso, ven acá hijo, le estaban diciendo, condicionándolo, hey tú que estás en la presencia de alguien, ¿está entendiendo? Hey tú que estás en la presencia de Dios, hey hijo que vas a la presencia de Dios. Descanso es estar en la presencia de Dios. Amén. Usted quiere descanso, vaya a su presencia. Amén. Usted quiere quitarse las cargas. Jesús nos dice, vaya a las Bahamas los que están cargados y trabajando.
Jesús no dice, métase al Decameron el que está cargado y trabajando. Jesús no dice, cómprese un carrito nuevo. No, Jesús dice, venid a mí, venid a mí. Y cuando le decía a la mega Noé, descanso, hijo mío, le estaba diciendo, ve a la presencia de tu Dios. Y Noé literalmente lo hizo. Le creyó a Dios y halló gracia. Diga conmigo, halló gracia. Versículo 8, capítulo 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Quiero decirle que no se puede obtener descanso si no es a través de la gracia, del favor inmerecido de Dios. ¿Alguien aquí está cansado, trabajado? No me levante las manos, solamente responda en su corazón, porque este servidor se ha cansado. Y tan joven pastor, tan lleno de... Sí, me he cansado. Me he cansado porque a veces miro como David miró y digo, ¿cómo es que ese hijo que no te sirve y sirve el que no quiero decir? ¿Cómo es ya, Señor? Tiene para pagar todas esas cuentas y yo estoy aquí dándole, papá, ¿qué pasó? Mi descanso no está sino en mi Dios. Pero todo el mundo se cansa. Hasta Jesús, por estar en este cuerpo humano, sintió cansancio. Cada vez que el cansancio llegue, tiene que encontrarlo en sus ciclos naturales, en su actividad natural, de entrar a la presencia de Dios. Este es el problema. Que en vez de llamarnos descanso, en vez de apropiarnos de la verdad, la revelación bíblica de que es a través de Dios que encontramos descanso, en vez de adquirir esa verdad que dice, somos como Noé, somos descanso, porque Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? Está en el cielo. ¿Dónde más está Jesús? ¿No? Pablo llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. Jesús y el Espíritu Santo son uno, una misma persona. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dentro suyo. Entonces aquí viene el secreto. El descanso está dentro tuyo. Amén. Voy a decirlo de nuevo. El descanso mora dentro de ti. Entonces es conveniente que entiendas que cuando las situaciones te abruman, digas, Señor, tú has puesto descanso dentro mío. Mas el fruto del Espíritu es amor. El amor todo lo puede, cubre multitud de pecados, levanta de cualquier circunstancia. El amor es el poder que mueve el universo. Amor. Número 2, gozo. ¿Gozo qué es? El gozo del Señor es mi. Con gozo usted puede hacer lo que sea. Cuando usted dice gozo es entusiasmo, gozo es ánimo, gozo es decisión, gozo es perseverancia, gozo es determinación, gozo es nueva fuerza, gozo. Y luego, ¿qué dice? Si usted tiene esas tres cosas, gozo, amor, gozo y paz, usted tiene descanso. La gente paga billetes por esas tres cosas. La gente se mete un poco de plata para ir a escuchar a un hombre hacerlo reír. Y tiene chistes malos, pero ya como están las endorfinas volando todo el mundo. Y que esa mujer se cayó. Allá en la India hay un club de la risa. ¿En serio? Y hay un indiano, hay un varón de la India que practica, es considerado un hombre santo y tiene el club de la risa. Y llegan al parque central de Bombay y se agarran de las manos y él le dice, oye, la terapia de la risa, ¡jo! ¿En serio? Y él comienza y le dice, a la cuenta de 3, todo el mundo, ¡jo, jo, 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 jo! Ese no me gusta. Y así se van y a los 5 minutos toda esa gente queda riéndose, hermano. Y si usted pasa por ahí, se están riendo de verdad. Y usted dice, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Porque la risa se contagia. Pero el gozo no. No son la misma cosa. El gozo es algo más profundo que la risa. El gozo traerá risa, pero es algo más profundo que la risa.
Cuando Lamec llamaba a Noé, le estaba diciendo gozo, le estaba diciendo amor, le estaba diciendo paz, le estaba condicionando a tú eres el que está en la presencia, y eso activa la gracia se activa sobre eso y va en viceversa. Entonces, querida iglesia, cuando uno alcanza una conciencia de que Dios tiene descanso y de que en Él puede poner todas sus cargas, es ahí y solo ahí que Dios te dice, ahora te voy a mostrar lo que tienes que hacer. Porque si Dios se anticipa a Él, lo que va a provocar en ti es ansiedad, lo que va a provocar en ti es estrés o tensión. Si Dios te lo muestra y tú lo entiendes, pero después te desentiendes. ¿Cuántos saben que nos podemos desentender de lo que Dios nos ha dicho? Dios habla clarito. Dios habla clarito. Dios dice las cosas a través de sus profetas y a través de sus palabras claramente. Y Dios dice cosas claras. Viene un problemón, pero párate firme, Pedro. Yo voy a rogar por ti. Dios habla claro. Jesús dijo, voy a morir, voy a resucitar y se va a cumplir la palabra. Heriré al pastor, la oveja será dispersa. No, nadie se va, Señor, nosotros contigo hasta la muerte. Bueno, prepárense. Dios habla claro, Dios dice las cosas, Dios dice que va a pasar. Dios nos habla por su palabra. El que siembra para la carne, de la carne cosecha muerte y corrupción. El que siembra para el espíritu, de él cosecha. El que ama a su prójimo como a sí mismo, entonces está amando a quién. El que aborrece a su prójimo, entonces ¿a quién está aborreciendo? Dios habla claro en su palabra. Y literalmente lo que hay que entender es que si nos desentendemos, y valga el juego de palabras ahí, hay que entender que si nos desentendemos de lo que Dios dijo, entonces no podemos culpar a Dios, porque Él nos dijo que esa no era la ruta. Cuando no hay un cambio en nuestras vidas, no es porque Dios no lo haya dicho, no es porque Dios no haya hablado, porque usted sabe lo que es pecado. Si no tiene el Espíritu Santo, al menos tiene la conciencia que le dice, esto no es por aquí. Tiene la ley humana que casi se ajusta, casi por lo general, a las verdades bíblicas, porque esta es la verdad. Entiéndame una cosa. Cuando Dios nos muestra sus planes y propósitos, es porque ha notado que hemos encontrado en Él descanso. Y es ahí, justamente ahí, cuando Dios dice, no te asustes, pero lo que te voy a mostrar va mucho más allá de lo que tú te imaginas. Lo que te voy a mostrar llega y trasciende tu generación. Lo que te voy a pedir que hagas, nadie nunca lo ha hecho. Pero si tú no estás en el descanso, si tú no estás bañado de la gracia, Dios no te puede mostrar. Y crea lo que el diablo quiere mostrarle a gente cosas para entretenerlos y sacarlos de la ruta. Pero Dios le muestra a aquel que está en su descanso, aquel que está diciendo, Señor, tu descanso es mi descanso es tu presencia. Aquel que está diciendo, es que por gracia que estoy aquí, estoy dependiendo de ti, te creo a ti. Dios le dice, bueno, esto es lo que quiero que hagas y esto es lo que quiero que determine. Primero usted tiene que ser hijo y estar en la presencia del Padre antes de poder ser un siervo. Usted me va a preguntar si Enoc representa descanso. No, si Noé representa descanso, no. En esta enseñanza Noé no representa descanso, representa servicio. Diga conmigo servicio. Este es el próximo punto, servicio. La Biblia dice que Noé es encontrado por Dios y Dios le habla y le dice, prepárame un arca. Y ahí en el verso 13 Dios le dice, he decidido destruir la tierra, todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Versículo 14, hazte un arca de manera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y le da todas las condiciones y todo
el bosquejo, el plano, la forma de hacer el arca, la primera industria marítima de construcción de barcos no fue en Noruega, no fue en Inglaterra, no fue en España, fue en la casa de Noé. Literalmente en su casa, porque no había mares cerca de él. Entendemos eso porque el jardín del Edén estaba ubicado, si usted ve la escritura, entre el Tigris y el Éufrates, y por ahí en esa región, nadie sabe exactamente, pero por ahí en esa región, y le quedaba a cierta distancia. Tal vez ellos habitaron muy cerca de lo que ellos pensaban que quedaba la puerta para entrar ahí, pero sabían que no podían volver, sabían que era espiritual, sabían que habían perdido su oportunidad de estar en el lugar perfecto. Y ahí estaba Noé diciendo: ¿y a dónde está el agua? Si aquí todavía ni llueve. Dios nos está pidiendo como iglesia que creamos por un Brisa del Golf, un San Antonio, un Cerro Viento, una Arboleda, un Rufín Alfaro, un San Miguelito, un Panamá y las naciones de la tierra con familias restauradas, edificadas sobre el fundamento sólido y firme que es Jesucristo. Dios nos está diciendo de aquí, de este grupo que parece que es o parece que no es a los ojos del mundo, pero de aquí, de este grupo, tengo mis apóstoles, tengo mis profetas, tengo mis restauradores del portillo, tengo mis edificadores. De aquí, de este grupo, tengo mis maestros. Parece que no es, pero a los ojos de Dios sí es. Y es llamado a una tarea que es abrumadora para los ojos del ser humano. ¿Cómo yo construyo algo que nunca ha sido construido? ¿Cómo llevar un mensaje a una generación que está en decadencia? Bien, tu tarea no es convencer a nadie. Tu tarea es proclamarla a todos. Y aquellos que acepten la proclamación, el queruso que salga de tu boca, la palabra que sale de tu boca, que Dios ha prometido que no hará regresar vacía. Aquellos que digan sí y que digan amén. Tú tienes el compromiso de no dejarlos ver como solo convertidos, hacerlos discípulos, llevarlos a la restauración, alcanzar su familia, animarlos a que viva la vida de la fe y que se haga igual que tú, como un discípulo amado de Jesucristo. Uno que sabe descansar en el Señor, uno que se apropia del amor, el gozo y la paz por estar en su presencia, y que al mismo tiempo está listo para servir en algo que para él debe ser abrumador. Cuando digo abrumador, debe ser, me refiero no al cansancio, sino al verlo y decir: ¿yo cómo voy a hacer eso? ¿Alguien aquí? ¿Cuántos están de la academia aquí presentes? Amén. No, creo que hay más gente. Si está de la academia aquí, dígame amén, como en tiempo de restauración. ¿Cuántos están de la academia aquí presentes? Amén. Amén. Ahora sí. ¿Cuántos van para el próximo tiempo de restauración? Amén. Si usted va de verdad, dígame amén como si ya hubiera ido. ¿Cuántos van para el próximo tiempo de restauración? Eso, gloria a Dios. Mire lo que le voy a decir. Mire lo que le voy a decir. Usted va a orar por enfermos y se van a sanar. Usted va a estar enfrente de una persona y Dios le va a hablar a su corazón y le va a decir: dile estas palabras. Y usted se las va a decir. Usted se va a parar enfrente de un grupo de hermanos nuevos creyentes y le va a enseñar qué es ser un hijo de Dios. Y usted me va a decir: pastor, yo ni me paro ni enfrente del espejo. Yo me veo a mí misma y digo: hay mucha gente enfrente de mí. Usted lo va a hacer. Porque Noé hizo algo que nunca se había hecho. Y lo hizo porque estaba en el descanso, que es equivalente a estar en la presencia. El que quiera servir y ver éxito en su servicio, y este es lo importante, el éxito en el servicio del Señor no está condicionado a los resultados. Diga conmigo: gracias, Señor. Gracias. Porque si fuera una empresa nos botan a todos. Los éxitos de las empresas están condicionados a los resultados. Que no da resultados, váyase de aquí. Algunas personas quieren manejar la obra de Dios como si fuese una empresa y están cometiendo una grave equivocación, porque lo que van a producir no son discípulos de Jesucristo, van a producir cristianitos que en lugar de servir a Dios con pasión solamente quieren reconocimiento humano
hermano. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere discípulos que estén dispuestos, que cuando llegue el día de enfrentar a un ISIS, estén listos para decir: yo prefiero a Cristo que esta cabeza. Eso es lo que yo creo que Dios quiere. Hermano, mire, por mucho tiempo hablamos de los mártires. Yo, como maestro de misionología, tuve la oportunidad de estudiar historia de la iglesia para enseñarla, porque no había maestro de historia de la iglesia. Entonces me tocó estudiarlo y dije: yo no tengo mucha base. Estúdielo, hermano, y enséñelo usted. Y lo estudié, y cuando vi la historia de los mártires, dije: qué cosa más terrible que te quemen vivo, qué cosa más terrible que te lapiden a pedradas. Y entonces me pasa mi experiencia de la India y dije: bueno, no fui un mártir, gracias a Dios. Porque la gente dice: ay, yo quiero ser un mártir. No, usted no quiere. Usted quiere ser un hijo que proclame la fe. Pero cuando tuve esa experiencia del borde de la muerte por predicar el evangelio, con golpes, patadas y puñetes, yo dije: más o menos tengo la idea de qué se puede sentir. Más o menos el sabor del sustito. Más o menos tengo la impresión de qué es lo que viene. Pero Dios no permitió que pasara a mayores. Gracias al Señor. Pero quiero decir una cosa: estamos en el día. Este es el día. Y se lo digo con amor, con respeto, pero con convicción profética. Este es el tiempo en que en cualquier parte de este mundo, por ser hijo de Dios, nos podemos convertir en mártires. En España estuve leyendo. A mí no me gusta dar noticias de las redes sociales. No me gusta. Siento que son falsas, casi todas, o el 90% de su contenido. Pero estuve leyendo una noticia de Carisma, una revista evangélica, que decía que en España las policías estaban yendo a las iglesias evangélicas para averiguar cuál era su sistema de seguridad, si habían 2 puertas para poder abrirlas de par en par. Y entonces algunos pastores se comenzaron a intrigar: ¿por qué tanta cosa? ¿Qué está pasando? Entonces fueron a una iglesia, fueron a otra iglesia, y cuando fueron a ver, habían sido muchas las iglesias. Se reúne el consejo pastoral de la ciudad de Madrid y pregunta: ¿vamos a hablar directo con esta gente? Dice: no, pastores, lo que pasa es que tenemos información de que están viendo a las iglesias evangélicas como un punto de ataque terrorista. Eso no estamos en España. Eso no está en Egipto, ni en Libia, ni en los lugares donde está ocurriendo el dolor y la muerte. En España. Usted sabe que el ataque terrorista en la embajada, perdón, ¿cómo se llama? La mezquita, no, la sinagoga de Argentina fue perpetrado por musulmanes. Yo amo a los hijos de Ismael, porque la Biblia nos llama a amar a todos. Amén. Pero yo he estado en medio de comunidades islámicas y sé que son inclinados a la violencia. Sé que son cerrados. Aún los que son abiertos son cerrados. Cuando usted entra en una familia, todo cambia. En una familia se rompe esa mentira. Y usted está en el contexto de familia y usted se da cuenta que son gente igual que yo. Esta gente tiene la misma necesidad. Pero cuando usted está en medio de la multitud de ellos, especialmente la multitud de hombres, porque no hay multitud de mujeres, las dejan fuera de la casa. En la multitud de los varones, ese espíritu del temor, porque el Islam tiene un espíritu de temor, ese espíritu del temor se apodera de ellos para infligir temor. Y un día nos tocó y estaba la trompeta sonando, ¡pah! Y luego sale el imán de la mezquita en ese sonido de la trompeta. Después que suena la trompeta, él comienza a decir Alá, el Alá, y todo el mundo entonces va corriendo a una esquinita, papá, pone su trapito y se va a arrodillar para hacer su oración 3 veces al día. Pero la sección de la mezquita estaba repleta. Imagínense que había gente hasta en la calle. Y entonces decimos: tenemos que pasar. Y mi hermano dice: no pasemos. No pasemos, porque si usted se atreve, es como si usted estuviera pasando en medio de un culto de oración. Y dice: bueno, si alguien pasa en medio de un culto de oración, nosotros seguimos orando. ¿Sí o no? Amén. Allá es con Dios. Yo estoy metido en la presencia de Dios. Que pase. Pero allá no es así. Y entonces nos dice: no pasemos. Y yo me quedo ahí.
Todo el mundo parado como soldado. Y yo, qué cosa más terrible, no quiero escuchar a esta gente. Porque están orando y ni siquiera saben árabe. Esto era en la India, ni siquiera saben árabe. Están diciendo algo que no entienden. Y en ese momento, iglesia querida, en ese momento yo dije, ¿para qué estamos aquí? Para compartir de tu amor. Entonces, Señor, voy a respetar. Pero, Señor, yo también voy a demostrar que tengo un Dios grande. Y yo dije, a donde uno se afloje, le hablo. Pero ese era mi secreto. Pero cometí un error grave. Ellos se paran. Tenía 19 años, no sabía tanto del Islam como Dios me ha permitido aprender ahora. Se paran, se ponen de pie para la segunda sección de la oración. Se arrodillan como no sé cuántas veces y en la segunda sección se pone de pie y hace mira para acá y mira para allá porque el sol y no sé qué y al aire. Entonces yo digo, se pararon. Es como para mí, yo entendí que dijeron amén y me voy metiendo entre la gente. Y yo siento una mano que me agarra por la espalda así. ¡Tao! ¡Hey! Antes se puede que le mete de una para pasarle al aire se me da. Y como yo soy un hijo de Dios, yo solo le dije, su abuelita. No miento. Pero fue un susto terrible, hermano. Yo dije, oh, y ahora sí me hicieron un yihad. Y en ese momento mi hermano que estaba ahí, Sohadet llega, se acerca y dice, oh, nosotros hermano, Panamá. Oh, Panamá, el peor le mandan Panamá. El tipo tenía un familiar en Panamá, me perdonaron. Gracias, Señor. ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo Dios hace las cosas? Usted tiene que entender que Dios es soberano. Es eterno. Él le dijo, él no sabe, él no entiende. Un turista él viene de Panamá, el hombre miró aquí abajo y dice, oh, Panamá. Pero qué chiquito puede ser el mundo cuando Dios decide meterse en un asunto. Porque mi hermano quedó ministrado de esa experiencia. ¡Wow! ¿Cómo es posible que el que te agarra para matarte? No para matarte, sino para sacarme, porque ahí no son tan así. Pero el que te agarra para sacarte justamente es el que tiene la conexión para poder decir, no, se cometió una equivocación. Iglesia, estamos viviendo, pero con convicción se los digo, en los tiempos en donde más vale estemos preparados. Amén. En donde más vale estemos preparados. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido momentos de lucha en nuestra vida, de fe, en donde decimos, Señor, ayúdame, o en donde literalmente nos hemos dejado caer. Pero es tiempo para afirmarnos, Señor. Y este mensaje nos dice que aquel que está firmado en Jesús es porque está descansando en Él. Aquel que está firmado en Jesús es porque le está sirviendo. Amén. Yo creo que se acabaron los días de las personas que están sentados en las bancas de la iglesia diciendo, no sé qué tengo que hacer. Hay mucho para hacer. Amén. Pero no podemos servir sin primero comprender que Él es nuestro descanso. Y tal vez usted no esté llamado al tiempo completo. El 90% de los creyentes que aman a Jesús con todo su corazón, que son discípulos verdaderos de Cristo, son laicos, es decir, no están tiempo completo, comparten parte de su tiempo al servicio, pero esa parte del tiempo que tú compartas al Señor, hazlo con pasión, hazlo con gozo, hazlo con el amor, hazlo en la paz de Dios, hazlo en el descanso, es decir, hazlo en su presencia. Vas a tener fortaleza. Y cuando se te diga esta casa de fe para usted, para que la guíe, para que ministre, usted no va a decir, oh Señor, qué cosa más grande. Y va a decir, no puedo. Usted va a decir, oh Señor, qué cosa más grande, más tremenda. Pero todo lo puedo. Todo lo puedo. Y hay una gran diferencia. Reposar en tus propias fuerzas a reposar en las fuerzas de Dios. Entonces Noé literalmente reposó en el Señor y comenzó la faena e hizo dos cosas. No solamente sirvió en la construcción del arca. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que en ese arca cabía gente?
que había cantidad de, podía meter todos esos animales y todavía podía meter un buen pocotón de gente. Pero solo 8, él, su esposa y sus hijos con sus esposas, solo 8 se salvaron. Pero ¿cuántos saben que ahí podía haber cabido más gente? Bien, Noé no fue mezquino. Literalmente se convirtió en la voz profética, en el proclamador de lo que venía. Y por 100 años, diga conmigo 100 años. Por 100 años, sin descansar, cada día que podía, Noé decía: esto es un testimonio de lo que va a pasar. Hoy lo están viendo, si se quedan ahí parados no lo van a ver. Si me ayudan a construir, si ustedes se juntan conmigo, si ustedes se hacen parte de esto, ustedes se van a salvar. Viene un diluvio, esta tierra está corrompida, el Señor ha decidido raerla. Él es Elohim, Él es el creador de los cielos y la tierra. Ha decidido poner fin a esto y va a hacer algo nuevo. Vamos, crea para que se salve. Jesús dijo: como en los tiempos de Noé, se casarán y se darán en casamiento. Estamos viviendo los tiempos de Noé. Amén. Estamos viviendo los tiempos en donde 2 hombres dicen: nos amamos eternamente. Estamos viviendo los tiempos en donde 2 mujeres dicen: vamos a adoptar niños porque podemos ser mejores papás que una pareja heterosexual. Estos son los tiempos de Noé, en donde las leyes se firman para ir auspiciando el pecado en lugar de sentar la moral. Me parece inverosímil que después de tantos años, como que se nos prendió el foco en Panamá, y ahora entonces todo el mundo dice: es que el problema está en la familia, cuando el Señor lo ha dicho desde un principio. Él es el que bendice todas las familias de la tierra. ¿Por qué la bendición es para la familia? ¿Por qué no entró con todos sus hijos a esa arca? ¿Por qué se salvaron? Porque Dios quiere a toda la familia. No se canse de orar por sus hijos. Pase lo que pase con sus hijos, no se canse de orar por su familia, por sus hermanos, por sus tíos. No se canse de pedirle a Dios por un toque. Vamos, no se canse. Si usted se va a cansar de algo, cánsese de ver televisión, cánsese de hablar mal del hermano, cánsese de quejarse, pero de algo no se puede cansar. No se canse de creer a Dios por su familia. No se canse. Yo creo que tal vez los hijos de Noé dijeron: chuleta, papá, contigo qué lío. Han pasado 60 años, estamos en este barco todavía construyendo. Todos los días, papá, usted 70 años, 80 años, imagínense un SEMA ahí, 80 años en este trabajo. Yo hubiera tenido yo mi propia finca con 80 años de trabajo. Ellos ayudaron a Noé. ¿Y qué le decía Noé? Pues esto es para la mamá. ¿Y qué le decía Noé a su familia? ¿Qué decía la esposa de Noé? ¡Trabaje, hombre! No se canse de decirle a su hijo: ven a la casa de Dios. No, hombre, yo no quiero ir para allá. Ven, hijo mío, invítelo todas las veces que pueda. Haga como Bolívar Forero. Bueno, aquí todo el mundo para la iglesia. Si vive bajo su techo, aquí todo el mundo para la iglesia. Y si no vive bajo su techo, que lo escuche decirlo: ven para la casa de Dios, hijo. Ven para la casa de Dios. Invite. No se canse, porque la puerta del arca se va a cerrar, pero usted va a seguir invitando hasta que ellos entren. Dios esperó que entraran los 8 para cerrar la puerta. Quiero decirle que tu servicio a Dios incluye tu casa. De nada sirve desgastarnos y decir: bueno, vamos ahora a hacer 7 tiempos de restauración y 7 academias y vamos a llenar esta iglesia y vamos para adelante. Enseñas tú en una en la madrugada, yo enseño en la noche, predicamos en la tarde, vamos. ¿Y qué pasó con Caleb y Grace? Sería tan contradictorio ese librito que anda por ahí, que restaurando el altar familiar. ¿Qué pasó con Caleb y Grace? Son mis hijos, más vale que yo sea luz en mi casa. Una lámpara no se pone debajo de un almud, sino que se pone arriba en el lugar alto para que se vea la luz.
bendiga su casa. Hay tiempo para bendecir en las casas de fe, pero más vale que el tiempo principal sea en tu casa. Bendice tu casa. Ahora la gente tiene temor de enseñar que hay que trabajar en nuestra familia. ¿Por qué? Porque quieren que siga la gente ganando más almas. No, esto se trata de la familia. Se trata de la familia. Cuando tú preparas a alguien y le enseñas a amar a su familia, eso va a ser natural. Toda esa casa va a ser natural, ganando almas. Amén. ¿Usted sabe lo que es un niño en medio de un grupo de niños donde todos están divorciados sus papás, y ese niño tenga a sus papás juntos, que pueda decir: bueno, yo no sé, será el bicho raro, pero mis papás sí se aman? ¿Cómo es eso? Los niños quieren saberlo. Una niña amiga de nosotros de sus padres, amigos nuestros, es la única niña en un salón de 40 niños. Entre 40. De un colegio de este país, cuyos padres están todavía casados. Bien, cuando vienen los divorcios, cuando vienen las separaciones, lo único que puede hacer que esa casa se mantenga firme es que Jesús esté ahí. Porque los hombres, el corazón está corrompido, y cuando fallan, entonces el Hijo de Dios levanta. Imagínense una mujer llena de Dios, del Espíritu Santo, como predicamos, llena de la gracia del Espíritu Santo, que sirva al Señor, que sea una mujer del altar, ministrando a sus hijos. ¿Alguien cree que puede echar para adelante? Más vale que lo crea, porque lo han comprobado. Una mujer llena de Dios echa para adelante a sus hijos como hijos de bien, los lleva a Él para alcanzar en Él sanidad y santidad, los lleva a Él para alcanzar en Él seguridad, y lo que un padre biológico no dio, el Señor se lo puede dar el doble. Quiero que entiendan una cosa: se trata de la familia, se trata de la casa. Y cuando salieron de ahí, ¿qué fue lo que hicieron? Noé y su familia. Un altar. Amén. Y lo hicieron tal como Dios lo quiere, con los animales limpios, derramamiento de sangre. Y a diferencia de Abel, que Dios percibe, con Noé Dios lo huele, siente el olor de lo que se quemó. Y es una forma, hay un término teológico para explicar eso, pero es una forma de decir: a Dios le agradó lo que Noé hizo. Iglesia querida, nuestro servicio a Dios, Noé significa descanso. Y en esta predicación Noé representa al. Entonces hacemos ese balance. No podemos servir al Señor de forma efectiva si no estamos en su presencia. Amén. Hay muchos que están sirviendo al Señor en base a sus dones y talentos. Pero el don y el talento, como cualquier instrumento que no está siendo afinado constantemente, que no está siendo puesto al tono, pierde la entonación. Y en algún momento sale al flote y a la luz la carencia de la presencia. Y hay muchos altares con talento y sin presencia. Y hay muchos ministerios y crecimiento con administración y con buena planificación, pero sin la unción del Espíritu. Y eso no nos va a pasar, no nos puede pasar. Necesitamos estar en la presencia de Dios, necesitamos permanecer en su presencia, ir a servir. Y cuando terminamos de servir, tenemos que volver a su presencia. Su presencia te dará Él. Póngase de pie. Usted entendió clarito cómo es la cosa. ¿Cuántos han recibido una palabra? En Noé se conjugan las acciones de Abel y de Enoc. Comunión y adoración. El próximo domingo terminamos la serie. Vamos a hablar acerca de Abraham, el padre de la fe. Y quiero guardar para el próximo domingo un llamado especial. Así que en esta mañana ya solamente quiero pedir que cierre sus ojos ahí donde están. ¿Y qué tal si una vez más entonamos esa última canción y simplemente lo hacemos
forma delicada. Yo creo que si algo pasó en la vida de Noé, fue el ser ministrado por Dios, para, a pesar de que lo que iba a hacer era tan novedoso, tan único, aún así contaba con las fuerzas, con la pasión. Ese amor representa la pasión, y con la paz. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Yo puedo decir mucho más de Noé. De hecho, tengo 4 o 5 páginas de Restaurando el Altar Familiar, son dedicadas a Noé, porque es el primer altar familiar que registra la Biblia, cuando salen todos juntos del arca, y Dios los bendice a todos. Cuando estamos sirviendo a Dios y lo hacemos con ese balance de estar en su presencia y de bendecir a nuestra familia, la bendición de Dios se activa a nuestro favor. Ahora entienda bien, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, pero cuando digo que se activa es que podemos vivenciar lo que ya Dios nos ha dado. Yo creo que Noé literalmente prefirió a Dios antes de aquello que esta generación le ofrecía. Estoy seguro que Noé también fue prosperado por Dios, porque la obra que él hizo era una obra grandísima y necesitaba muchos recursos. Así que de alguna manera Dios tuvo que haberlo prosperado económicamente, o como quiera que fuese el asunto ahí en esos tiempos para desarrollarse. Dios lo tuvo que haber prosperado para poder desarrollar ese proyecto. Dios tuvo que haberlo llenado de fe, convicción, fuerzas para cumplir su propósito. Dios